Buenas tardes, esta es una entrevista sobre la crisis económica. ¿Cómo afectó en su entorno laboral, familiar o social? Bueno, recuerdo la crisis del año 1994, cuando el famoso error de diciembre que cometió Ernesto Zedillo al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue un término de sexenio muy convulso por todas las cuestiones sociopolíticas y lógicamente económicas también, como el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas en diciembre del 94, si no mal me acuerdo. Incluso el volcán también empezó a a lanzar fumarolas en Popocatépetl. Y después de eso, cuando entró Ernesto Zedillo como presidente de la República, vino una devaluación muy fuerte. Recuerdo que el dólar estaba en 3 pesos con 90 centavos, si no me acuerdo, y la moneda se devaluó, el peso mexicano se devaluó hasta los 9,90, 95, por ahí así. Eso afectó, subieron todo lo que fue equipos de electrónica, cuestiones de productos que se importan a México, todo subió de precio, prácticamente se triplicó, y pues eso afectó el poder adquisitivo de mucha gente, sobre todo de los que en ese entonces pues se dedicaban como a cuestiones de mantenimiento industrial y que necesitaban insumos o refacciones, por ejemplo, de origen estadounidense sobre todo, o extranjero, ¿no? Que se cotizaran en dólares. Y también afectó mucho porque en ese entonces también todo lo que eran las tasas de interés de tipo variable que había en aquel momento se dispararon. Entonces mucha gente que adquirió un vehículo o sobre todo vivienda que a crédito lo perdieron todo, completamente todo. Hubo una ola incluso de suicidios de mucha gente que no logró pagar sus deudas y que se quedaron prácticamente y literalmente en la calle. Y mucha gente se suicidó. Afectó también la misma cuestión de que el crédito se hizo muy costoso, en la manera de que pues mucha gente ya no quería comprar nada a través de un crédito, sobre todo el crédito bancario, y pues también dejaron de existir las tasas variables, que en ese entonces creo había, ignoro si en la actualidad siga existiendo este tipo de tasa, pero en ese entonces sí había tasa variable y a muchos les convenía porque había momentos en los que las tasas eran del 2%, del 1%, era muy económico y mucha gente se arriesgaba a tomar este tipo de decisiones, pero eso hizo que se disparara, ¿no? En eso afectó, hubo mucha pérdida de empleos, porque empresas que se dedicaban que funcionaban con la adquisición de insumos importados, pues dejaron de ser solventes, se fueron a la bancarrota, mucha gente quedó sin empleo, fue un caos, la verdad es que fue un caos económico. No sé, ¿qué otra pregunta más? ¿Cuál es la situación más significativa que recuerda de ese periodo? Pues lo más significativo fue como la cuestión, bueno, es que fue todo, porque fue una crisis socioeconómica, política. Se dio la elección en la que participó Ernesto Zedillo. Meses antes habían matado y había matado lógicamente a Colosio, a Luis Donaldo Colosio. Entonces fue un momento muy difícil. De verdad creo que como mexicanos fue un momento en que nadie se esperaba. Todos sabíamos en aquel entonces que el que era el tapado, porque así se le conocía en aquel momento, el que era el tapado del PRI, pues prácticamente era el futuro presidente de la República. El candidato del PRI ya era el presidente de la República, porque todo el mundo sabíamos que era una elección fraudulenta y que siempre ganaba el PRI. Y el hecho de que mataran a Luis Donaldo marcó a toda una generación. Nadie se esperaba, sobre todo la forma tan cruel, tan brutal, y porque lo hicieron a la luz de todos. Todo el mundo vio eso. No fue un acto como un atentado, por ejemplo, que cayera un avión, un avionazo, un accidente automovilístico, ¿no? O sea, lo mataron de un tiro en la cabeza en un mitin
que medio planeta estaba viendo, no tan solo México. Creo que es el momento más significativo de esa época y que sin lugar a dudas marcó a toda, por lo menos mi generación. Sí, sí nos marcó, sí fue muy significativo. Ok. ¿Y me podría decir cuál fue la información más importante que usted obtuvo en ese momento? Bueno, pues fue un momento en el que no había redes sociales como ahora, todo se movía a través de la televisión y los medios de comunicación pues eran los clásicos canales de TV abierta. En ese entonces no me acuerdo si todavía era Imevisión o TV Azteca, ya existía, no recuerdo. Creo que todavía era Imevisión, canal 13 y 7, y los de Televisa, que era el 5 y el 9, no recuerdo. No había más. Entonces toda la información era muy controlada por la Secretaría de Gobernación de aquel momento. Y pues yo creo que la información más significativa, pues sí, fue la foto histórica en la que se ve que alguien le está disparando en la cabeza, una pistola en la cabeza de Luis Donaldo Colosio. Esa foto es histórica, creo que pasará y quedará registrada en la memoria y en la memoria histórica de México, del colectivo mexicano, se va a quedar para siempre. Creo que eso nunca se va a olvidar. Bueno, muchísimas gracias.